En Torre del Bierzo está una de las 4 minas que sobreviven en Castilla y León. El acuerdo social alcanzado ayer con el Ministerio las aboca al cierre. Se mejoran las condiciones para la salida de los trabajadores a partir del 1 de enero, pero no se garantiza la continuidad de las térmicas ni se dan alternativas de empleo para estas zonas. Así lo ven sus vecinos y la Junta de Castilla y León, muy crítica con el Gobierno. Comisiones Obreras y UGT creen, sin embargo, que es el mejor acuerdo posible. Yo creo que va a suponer el fin del carbón de nuestra comunidad autónoma. Muy defraudado con este acuerdo, sobre todo porque no hay medidas concretas y es la puntilla del carbón. Estaremos satisfechos cuando se empiece a cumplir todo. Buenas tardes, ¿cómo están? PP y Ciudadanos hacen tándem parlamentario contra el gobierno de Sánchez. Los segundos amagan con bloquear los presupuestos en la mesa del Congreso por ilegales, dicen. Hoy se lo han espetado a Pedro Sánchez en la cara, le han dicho que es un fraude. Pablo Casado ha llevado un mensaje parecido a Merkel esta tarde en Bruselas. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros haremos lo posible para evitarlo. Usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria. Uno de los exjugadores de la Arandina gana su primera batalla en los tribunales. El Almazán tendrá que readmitir al exfutbolista Víctor Rodríguez por no haber respetado su presunción de inocencia. El equipo rescindió en julio unilateralmente el contrato, pese a que esa posibilidad solo se contemplaba en caso de sentencia condenatoria contra el jugador. Dolor y conmoción en la parroquia de Nuestra Señora de Manacor, donde esta tarde se ha oficiado el funeral por las víctimas de la riada, la presencia de los Reyes. Tras una semana de intensa búsqueda, hoy se ha encontrado el cuerpo del pequeño Arthur. Estaba a 200 metros de distancia del lugar donde se localizó el cuerpo de su madre. Las mujeres rurales han sido hoy inspiración para el resto. Más de 300 mujeres socias de la Federación Nacional de la Mujer Rural han arropado en Segovia la entrega de sus premios Mujer 2018. Karina, Paula Vázquez, Ana Turpin y Consuelo Baviano han reclamado más voluntad y conciencia para alcanzar la igualdad real. Pues la verdad es que sí, que había muchos obstáculos, mucho. Que necesitamos que nos paguen igual que a ellos. Valladolid se estrena con la primera niebla del otoño, así de densa hasta casi mediodía. Mañana sí veremos el horizonte, aunque el frente que nos atraviesa nos va a dejar lluvias fuertes y persistentes en el sur y en el este de la comunidad. Los acumulados pueden llegar a los 10 litros. Las provincias más afectadas serán Ávila, Soria y Segovia. En cuanto a las temperaturas, sin grandes novedades. Hay inquietud, incertidumbre a estas horas en las 4 localidades leonesas donde se levantan las únicas minas que aún sobreviven en Castilla y León. El acuerdo social alcanzado anoche por el Ministerio y los sindicatos mejora las condiciones de prejubilación de los trabajadores, pero certifica el final del sector en esta comunidad. Así lo sienten los alcaldes de estas zonas, que se ven sin futuro para sus vecinos. Salen cansados ya entrada la noche, pero satisfechos por alcanzar un acuerdo razonable, el mejor posible. Entendemos que con esto le vamos a dar una buena respuesta tanto a los trabajadores, a las comarcas como a la industria. Recoge distintas medidas aplicables hasta 2027 con una respuesta clara para el plan social, aplicable a mineros con edad equivalente avanzada a 48 años. Todos los trabajadores como mínimo van a tener o prejubilación o baja incentivada, pero siempre contador a cero, aunque no tuviesen derecho a él. Y lo que hablamos de la bolsa de trabajo, o sea, se le va a dar formación a los trabajadores y cada 6 meses vamos a revisar a través de la comisión de seguimiento. Los trabajadores excedentes, incluidos los de las auxiliares, tendrán preferencia en las labores de restauración de las minas, que incentivará el Gobierno, y en las empresas que no cierren el 31 de diciembre. Que aquellas empresas que quieran continuar pueden seguir continuando, siempre y cuando tengan clientes que les compren. Esta parte solo se apunta en el acuerdo. No recoge compromiso de compra por las térmicas ni para su continuidad. La reactivación de las cuencas apuesta por los contratos de transición justa y las energías renovables.
A caballo entre la decepción y la resignación, así se muestra el alcalde de Torre del Bierzo, uno de los dos municipios de Castilla y León que conservan en la actualidad una explotación minera subterránea. Decepcionado siempre estás porque siempre confías en que las personas al final piensen en las personas. ¿Vale? Entonces yo creo que las personas, como digo, del Ministerio y los sindicatos que miren por la gente de los pueblos mineros, que al final son en lo que repercute, yo siempre digo lo mismo, es en lo que repercute estas decisiones. Un acuerdo que no contempla el futuro de las explotaciones a partir del 1 de enero ni referencia alguna al aprovisionamiento de carbón por parte de las centrales térmicas. Un acuerdo que para los municipios carboneros solo habla de un horizonte temporal, 2027, en el que se pueden extender las líneas de ayudas. No sirve para nada, el papel no sirve para nada hasta que no se concreten medidas. Y no se ha cumplido el plan de carbón hasta el 2018. Estoy muy defraudado con este acuerdo, sobre todo porque no hay medidas concretas y es la puntilla del carbón. Rejón de muerte para la minería que por otra parte esperaba. Cuando a un ministerio que se encarga del carbón le llamas transición ecológica, vemos claramente por dónde van las cosas. Los municipios mineros se despueblan y envejecen. Está claro que necesitan reinventarse porque el carbón que queda en las entrañas de la tierra no va a seguir extrayéndose. Muy crítica con el contenido de ese acuerdo la consejera Pilar del Olmo. Sus reproches han ido para el Gobierno de España, al que dice que va a dejar 10.000 kilómetros cuadrados sin actividad. Yo creo que va a suponer el fin del carbón de nuestra comunidad autónoma. Va a quedar un amplio territorio de Castilla y León, más de cerca de 10.000 kilómetros cuadrados, sin actividad en base a este acuerdo. Entonces yo ahora mismo, en estos momentos, lo que exijo al Gobierno es que busquen unas alternativas industriales, como lo está haciendo la Junta de Castilla y León a través del Plan de Dinamización de Municipios Mineros. Pues la primera valoración oficial del Gobierno a ese acuerdo se ha producido esta tarde en el Senado. Ha sido la de la ministra de Economía durante la explicación del plan presupuestario de 2019. Calviño defiende que este es el camino para afrontar la transición energética. Hablé esta mañana con la ministra de Transición Ecológica y me dijo que estaba muy satisfecha porque ponía las bases de un apoyo a aquellas personas que pudieran verse afectadas negativamente, así que me parece que esta es la línea sobre la cual tenemos que seguir trabajando, como decía antes, para que nadie se quede atrás. El acuerdo laboral alcanzado ayer solo afecta a los trabajadores directos. Los de las empresas subcontratadas quedan fuera, aunque sí tendrán prioridad como el resto a la hora de trabajar en la restauración de las minas. Entre estos trabajadores están los de la explotación a cielo abierto de La Ullera, en La Robla, que permanecían encerrados desde el lunes en el ayuntamiento. Aquí en el Ayuntamiento de La Robla, los trabajadores de La Ullera encerrados desde el pasado lunes han decidido levantar su medida de presión porque pertenecen a la explotación de cielo abierto de esta compañía, un tipo de explotación que ha quedado fuera del acuerdo firmado en Madrid, finalmente suscrito por Uso, porque aseguran no les queda más remedio para no quedar fuera de la comisión de seguimiento. No obstante, lamentan que nadie garantiza que mantenga la actividad el cielo abierto el próximo año. Y seguimos con otro problema que afecta también a la provincia de León, además de la minería. Gobierno y Junta trabajan para encontrar comprador para la fábrica de Vestas en Villadangos del Páramo. La ministra Reyes Maroto ha dicho hoy en el Congreso que se está conversando con posibles inversores, pero no quiere dar más datos para no crear falsas expectativas. No es entendible que un gobierno que tiene un Ministerio de Transición Ecológica no intervenga para impedir que una empresa de construcción de energías renovables cierre y todo pasa en la misma provincia, donde se están cerrando las minas de manera desorganizada. Estamos teniendo contactos con potenciales inversores, pero hasta que no evaluemos su viabilidad, no haremos públicos para no generar falsas expectativas a los trabajadores, algo que no están haciendo otros. Berkeley Energía se desploma más de un 40% en la bolsa española después de haber sido suspendida en el parque australiano a petición propia, cuando ya caía un 29%. Estas fuertes caídas se producen tras publicarse que el gobierno español descartaba autorizar operaciones en su mina de uranio en Salamanca. Sin embargo, la empresa asegura que el proceso de tramitación sigue su curso y que no hay ninguna denegación oficial. El Ministerio de Transición Ecológica no se ha pronunciado todavía. Casi 24 horas han estado encerrados en la Consejería de Agricultura 200 veterinarios de la Junta.
Ellos mismos grababan estas imágenes que están viendo. Protestan por la decisión del Ejecutivo de cambiar su régimen y dejar de considerarlos personal sanitario. Dicen que con ese cambio, a la hora de presentarse a una oposición, perderían la puntuación por antigüedad. La situación afecta a 2.000 personas, la mayoría veterinarios, pero también a médicos, enfermeros o farmacéuticos que no trabajan en los centros sanitarios. De esos 2.000 sanitarios hay 400 interinos que son los que en estos momentos, como consecuencia del concurso abierto y permanente, se ven que pueden ser desplazados en ese concurso de traslados, que no se celebra en el ámbito de la administración sanitaria, que se celebra en el ámbito de la administración especial. Se pueden ver desplazados, perder sus puestos de empleo. La formación en riesgos laborales también se puede impartir en las aulas de un colegio y con los escolares más jóvenes. Ellos pueden aprender cómo evitar sufrir un accidente. Lo hemos visto hoy en el Colegio Palentino Blas Sierra y en un programa de la Consejería de Empleo. Trabajar con 2 dedos menos o incluso sin 4. Aquí tenemos a la compañera que todavía está, que es complicado. Estos alumnos del Colegio Blas Sierra en Palencia están experimentando las consecuencias de un accidente laboral. Aprendan que en cualquier tipo de actividad existen riesgos, que esos riesgos se pueden evitar. Y aunque lógicamente no tienen muy claro a qué se van a dedicar, todavía no. No. Saben lo que es protegerse del peligro en algunas actividades deportivas y de ocio. Taekwondo, en las competiciones te ponen como escudo. Por ejemplo, en piragüismo, ¿qué es lo que os ponéis para intentar que no pase nada? Un chaleco salvavidas. Este programa escolar es una de las medidas que pone en marcha la Consejería de Empleo para concienciar a los futuros trabajadores. Para los actuales empleados es fundamental la labor de las empresas. Las empresas que más invierten en salud laboral y prevención de riesgos laborales son luego las que más se benefician en términos económicos, reduciendo o limitando el absentismo laboral, las indemnizaciones como consecuencia de los accidentes laborales. Durante 2018, la Junta de Castilla y León va a invertir 5,8 millones de euros en prevención de riesgos laborales, cantidad en la que se incluye esta formación práctica. Lo que se aprende jugando es difícil de olvidar. Santiberi, la empresa de productos dietéticos ubicada en la localidad vallisoletana de Peñafiel, cumple 75 años. Esta tarde lo ha querido celebrar con la presencia de sus empleados y la de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. La empresa ha anunciado que duplicará sus instalaciones. De momento sigue apostando por crear empleo, aumentar su presencia en el extranjero e innovar en sus proyectos de investigación y calidad. Hemos conseguido o se ha aprobado el plan urbanístico. Eso nos permite la grandeza de tener 34.000 metros cuadrados de terreno para poder ampliar. ¿Cuándo vamos a ampliar? Cuando el consumo, el mercado lo necesite. Futuro hay y Santiberi tiene diferentes puntos de apoyo. Tenemos una muy buena exportación, exportamos a más de 40 países. Correosa, gruesa en el reproche y hostil. La oposición de PP y Ciudadanos se ha acompasado hoy en su ataque al presidente del Gobierno y a su proyecto de ley de presupuestos. Es un fake, un fraude, le ha dicho Ciudadanos. Sánchez está mintiendo a Europa, ha subrayado el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Entre tanto, Pablo Iglesias se erige en interlocutor para conseguir el apoyo de los independentistas. Este viernes visitará a Oriol Junqueras en la cárcel. El Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria para frenar el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez. Esta es la primera vez en la historia que se presentan unos presupuestos sin aprobar un techo de gasto en esta Cámara, de forma ilegal, y nosotros haremos lo posible para evitarlo. Es un rehén de su pasado más inmediato, pero también de su pasado más lejano. Ciudadanos también critica el borrador de las cuentas por los socios que ha buscado el Gobierno y por su contenido. Porque usted miente, usted es un fraude, señor Sánchez, y sus documentos también son un fraude. Dejen ustedes de obstruir parlamentariamente una ley que está ganada con el voto de la mayoría parlamentaria en el Congreso, señor Rivera.
El gobierno ha rectificado parte del borrador y ahora la subida del salario mínimo no afectará a los autónomos. Sánchez trata de salvar escollos dentro del Congreso y fuera le ayudará Pablo Iglesias. Se reunirá el viernes con Oriol Junqueras en la cárcel para intentar obtener el apoyo de los independentistas. Pero el gobierno tiene que hacer también su trabajo y nosotros no podemos sustituir ese trabajo. El PP ataca al gobierno por esa amalgama de aliados. De una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo, la Dacha de Galapagar y la Enrico Taberna. Señora Montserrat, ha sido una performance, ¿no? En esta sesión de control, Josep Borrell ha avanzado que no recurrirá a su sanción por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la empresa. Serias dudas levantan también las cuentas del Gobierno a la Junta de Castilla y León. A la consejera de Hacienda no le extrañaría que, tal y como se está filtrando, los presupuestos incluyeran alguna medida para abaratar la electricidad solo a las empresas vascas. Está pagando clientes, está pagando sus apoyos parlamentarios. Pero no me extrañaría que esa cuestión la pongan sobre la mesa para pagar el apoyo parlamentario del PNV, igual que están negociando con los que no quieren España. Pues Pedro Sánchez ha defendido el borrador de sus presupuestos esta tarde en Bruselas, en sendas reuniones con los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. El presidente del Gobierno lo ha hecho poco antes del inicio de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la que Europa intentará deshacer una vez más el nudo gordiano de las negociaciones del Brexit. Las posturas están muy alejadas, especialmente sobre qué ocurrirá con la frontera de Irlanda del Norte. Pero Theresa May dice ser optimista. Hemos resuelto la mayoría de las cuestiones en el borrador, pero todavía está el asunto de la frontera de Irlanda del Norte. Pero yo creo que todos los que se sientan en la mesa quieren un acuerdo y yo estoy trabajando con intensidad. Podemos cerrar ese acuerdo, yo creo que es alcanzable y que ya ha llegado el momento de que ocurra. Y por su parte, Pablo Casado también ha viajado hasta Bruselas, donde se ha reunido con Angela Merkel antes de que la canciller alemana asistiera al Consejo Europeo al que nos referíamos. El presidente del PP le ha ofrecido una alianza hispano-germana para asuntos comunitarios. Casado también ha alertado a los populares europeos sobre las intenciones que dice que tienen los presupuestos de Pedro Sánchez. Asegura que pretende hacer una campaña electoral desde Moncloa, con el aumento de gasto en las cuentas. Lo que quieren hacer es financiar una campaña electoral larga de 2 años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias y probablemente algunas de ellas incumplidas, a costa del futuro, del déficit. Y hablando de campaña, 8 meses de las elecciones autonómicas, 6 de los 10 procuradores de Podemos dan un paso atrás. Ayer terminaba el plazo para inscribirse en las primarias de sus provincias, ya se lo contamos, y solo 3 de ellos han mostrado interés por continuar en el proyecto de su secretario regional, Pablo Fernández, quien hoy ha negado problemas internos. Entre quienes no van a seguir, su número 2, Natalia del Barrio. Pase lo que pase en las próximas elecciones autonómicas, esta imagen no se repetirá, porque solo 4 de los 10 procuradores de Podemos intentarán seguir siéndolo. Quien no lo hará es Natalia del Barrio, la hoy número 2 de la formación en las Cortes. Es una decisión, en mi caso, totalmente personal. Personal en la que ha pesado el intenso trabajo de estos años. Cuando te tomas en serio una cosa, pues es bastante duro y cuesta mucho trabajo. Tampoco seguirá Carlos Chávez, secretario de la Mesa de las Cortes y procurador por Valladolid, donde Podemos ha tenido serios problemas internos, algo que reconoce le ha marcado. Las cosas, como se resolvieron en su momento, cada uno desde su punto y cada uno con su responsabilidad, pues en mi opinión creo que no se hicieron bien. Malestar que comparte Adela Pascual, que también se va, al igual que Lorena González, María José Rodríguez e Isabel Muñoz. Lo dejan, aseguran, por motivos personales, aunque sigue su apoyo al proyecto de Podemos. Su secretario regional niega conflictos internos. No vemos la política como una profesión, como un medio de vida, como aquí no hay apego a los cargos y a los sillones. Entre las reacciones, las del PP, su gran rival político, que reconoce que algunos de ellos, considero, han hecho una excelente labor. Quienes intentarán continuar si ganan sus primarias son Laura Domínguez, Ricardo López y Félix Díez, además del actual secretario regional, Pablo Fernández.
En la localidad segoviana de Ayllón, un concejal de una confluencia de izquierdas ha dado al Partido Popular la alcaldía al apoyar una moción de censura contra el Partido Socialista. Será un gobierno en minoría del PP que denuncia falta de transparencia y malas praxis del anterior equipo de gobierno. Una tensa sesión de pleno ha ratificado esta moción de censura en un ejercicio de traición para los socialistas por parte del concejal de Ayllón Camina, Carlos Merino. Una moción de censura contra el pueblo de Ayllón, perjudicando a Ayllón. El PP argumentaba este cambio de gobierno en el bloqueo del consistorio. No existen segundas intenciones, no las busquen porque no las hay. Durante el poco tiempo que resta hasta las elecciones, mi propósito será recuperar para el Ayuntamiento la confianza, imagen y credibilidad que como institución merece tener y que se ha visto tan quebrantada durante este tiempo. Y Carlos Merino de Ayllón Camina justificaba el giro de apoyar al PSOE a hacerlo al PP en la falta de transparencia. María Jesús Santomé se marcha a la oposición respaldada por los vecinos y asegura que ella deja el trabajo hecho, aunque no ha sido fácil, en minoría. He sido testigo directa de sus faltas de respeto y de sus compañeros, de su mala educación, de sus mentiras o, como se dice ahora, posverdades. César Buquerín del Partido Popular juraba su cargo e inicia ahora un periodo de transición de 7 meses hasta las municipales con un gobierno en minoría. Y con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, el Partido Socialista de Ávila ha presentado su comité electoral. Al acto se ha sumado la secretaria de Organización, Ana Sánchez, que ha destacado la necesidad de un cambio al frente de Castilla y León. Nos estamos encontrando estos días con que el Partido Popular se ha entregado a hacer oposición a Luis Tudanca 6 meses antes de que les toque, que les va a tocar. Que les va a tocar, les encuentro cómodos en la oposición, creo que se les da bien y por tanto les animo a disfrutar del momento porque van a tener para una buena temporada. A las 7 de la tarde, en todas las capitales de Castilla y León se ha leído un manifiesto para concienciar a la ciudadanía sobre la situación de pobreza en la que viven cada vez más familias. En Soria, esta batucada precedía la lectura del texto reivindicativo, en el que se ha recordado la enorme desigualdad que existe en nuestro país entre los más ricos y quienes por sus ingresos están al límite de la exclusión social. A nuestra redacción llega la carta de Resu. Quiere contarnos su historia. Llegamos a su casa y lo que encontramos es oscuridad. La semana pasada le cortaron la luz. Le han dado un mes de plazo para que pague sus deudas. Recibe 400 euros de pensión por parte de su exmarido. Igual alguna señoruca me llama, oye Resu, ¿puedes venir? Pues voy, me gano 10 euros, 20 euros. El ayuntamiento de su pueblo le da alimentos, pero no tiene ni para imprevistos ni para las herramientas que necesitan sus hijos para estudiar. Yo para estudiar normalmente estudio en la biblioteca porque como aquí no tengo ordenador, pues voy allí y lo miro. Hola. Con tan solo 17 años, el hijo de Resu ya sabe lo que significa no tener dinero para llegar a fin de mes. Últimamente todos son obstáculos, la luz, si no es la comida, pues todo. Y se hace más cuesta arriba el no poder pagar las facturas con la llegada del invierno. Esto es calentito. Y mira, el otro día una vecina de aquí me trajo chandas, camisetas. ¡Ay, qué cazadora más bonita! Resu no pierde la sonrisa gracias a la solidaridad de sus vecinos. ¡Ay, qué bonito! En Castilla y León, 96.000 ciudadanos viven con menos de 355 euros al mes. Castilla y León ha registrado en el segundo trimestre del año la tasa más baja de violencia de género de toda España. 10 casos por cada 100.000 mujeres. Lo que ha aumentado con respecto al primer trimestre han sido las denuncias presentadas en los juzgados de nuestra comunidad. En total, 1.303, lo que supone un incremento de poco más del 4%. Me han hecho ver que no me he equivocado en nada. Un juzgado de primera instancia obliga al Almazán a reincorporar al exjugador de la Arandina, Víctor Rodríguez. Esta noticia la conocemos el mismo día en el que tanto él como Raúl Calvo, involucrados en el caso de presunta violación a una menor, van a presentar una demanda por injurias y calumnias contra Concha Baena, presidenta de la Asociación Feminista Antígona, tras unas declaraciones en las que no respetaba su presunción de inocencia.
Gran atención mediática en la audiencia provincial de Soria ante el acto de conciliación entre los exjugadores de la Arandina, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, y Concha Baena. La abogada de ambos jóvenes era la primera en llegar. Pedía la retractación de la presidenta de Antígona ante unas declaraciones en el mes de julio que considera no respetaban su presunción de inocencia. En las cuales decía que, que hasta el tipo de gentuza más o menos no se le podía ayudar, que en Soria ni en Almazán no se necesitaba a ningún tipo de violador. Les prejuzgó absolutamente. Concha Baena llegaba poco después con la tranquilidad y la convicción de que esas declaraciones no estaban fuera de lugar y eran necesarias. Apenas 10 minutos después acababa la reunión sin acuerdo. Me mantengo en lo que dije, porque creo que dije lo que tenía que decir en ese momento y que además de que dije lo que tenía que decir, lo dije conscientemente sabiendo lo que decía. Ahora la abogada de los jugadores presentará una querella por injurias y calumnias. Además, ya se ha conocido que Víctor Rodríguez se incorporará de nuevo a las filas del Almazán. Se han allanado nuestra demanda y entonces ahora estamos esperando la resolución judicial. Pero vamos, sí, le van a readmitir. Si porque haya una denuncia interpuesta ellos no pueden jugar, me parece que es un agravio absoluto. De esta forma será el segundo jugador que vuelva a competir, puesto que Carlos Cuadrado Lucho ya forma parte del Bembibre. Polémica en una pedanía del municipio berciano de Puente de Domingo Flórez, en Lleres. Un vecino apareció muerto en su casa hace unos días, al parecer por un ataque al corazón. Algunos vecinos han criticado que no se detectara que sufría además síndrome de Diógenes y que no se actuara desde el ayuntamiento. El alcalde asegura que intentó ayudarlo en varias ocasiones. Según el informe forense, el varón habría fallecido entre las 2 y las 3 de la mañana en esa vivienda que ven a nuestras espaldas el día 3 de octubre, aunque no se le echó en falta hasta 6 días después, momento en el que el pedáneo de la localidad dio a conocer esta noticia a la Guardia Civil, pero fue una propia vecina de la localidad la que finalmente encontró a la persona ya sin vida. Ha habido muchas críticas, dicen que los servicios sociales no habían detectado que era un claro caso de síndrome de Diógenes, aunque desde el consistorio se ha asegurado que se le intentó meter en una residencia de la tercera edad y que esos propios servicios sociales llegaron a esta vivienda en 3 ocasiones hasta que se les prohibió la entrada. Yo no sé por qué ha diagnosticado ella que es un síndrome de Diógenes tan claro cuando lo que entendemos es que esta persona, pues no, por sus problemas mentales, lo que tenía que era un problema de salubridad, o sea, su basura quedaba tirada en el suelo y se hacía un huevo frito, la cáscara la tiraba allí, o el bote de leche o la caja de sardinas. Él no limpiaba nada, era muy dejado. Él no guardaba las cosas que atropara por ahí, no, él no cogía cosas, él guardaba lo de él, lo que traía para comer, los cartones de la leche y todo, él no echaba nada. La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de Duero, en Valladolid, a un hombre de 36 años por un delito de exhibicionismo y provocación sexual. El pasado 11 de septiembre, el servicio de emergencias recibió una llamada avisando de que un varón estaba realizando actos obscenos a las puertas del colegio de la localidad mientras varias niñas jugaban en el patio. Ahora los agentes han logrado detenerlo y ponerlo a disposición judicial. Manipulaban supuestamente cabezas de riego para simular averías que luego reparaban como empresa especializada en esa materia. La Guardia Civil de Ávila ha detenido al responsable de esta empresa y a uno de sus empleados por estafar más de 100.000 euros a agricultores de la zona de La Moraña. Es la denominada Operación Fragaria. Y ha sido esta una jornada intensa en la lucha contra el narcotráfico. En Cádiz, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización que introducía droga desde Marruecos, utilizando embarcaciones recreativas. Hay 14 personas detenidas y se han intervenido más de 1.200 kilos de hachís y 5 armas de fuego. En la línea de la Concepción se ha entregado a la policía Francisco Tejón, líder del clan de los Castañas. Era uno de los narcos más buscados y estaba huido desde 2016, lo que no le impidió aparecer recientemente en un videoclip de un cantante de reggaetón. Y en Gerona, la Guardia Civil ha detenido de momento a 12 miembros de un clan familiar que traficaba con marihuana a escala internacional. La operación se ha desarrollado de forma simultánea en varios municipios, pero ha sido aquí, en Massanet de la Selva, donde se ha localizado la mayor parte. Han participado 370 agentes, unidades caninas, un helicóptero y un georradar. Además de abundante droga, también se ha incautado armas y dinero.
13 han sido las víctimas mortales del torrente que afectó a 2 municipios del noroeste de Mallorca la semana pasada. Por esas víctimas, esta tarde se ha celebrado esta misa funeral en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Manacor. Al acto, que ha estado presidido por el obispo de Mallorca, han acudido los reyes. Se ha encendido una vela en recuerdo de cada uno de los fallecidos. Y precisamente esta mañana los equipos de rescate localizaban el cuerpo del pequeño de 5 años desaparecido en La Riada. Llevaba 8 días buscándolo. Estas son las inmediaciones donde lo han encontrado. Estaba ubicado a 200 metros del lugar donde fue encontrada su madre. Se trata de una zona considerada crítica, pero que todavía no había sido revisada. A las puertas del Congreso de los Diputados, un grupo de víctimas del accidente del Albia se ha concentrado esta tarde. Piden la dimisión del que fuera director de seguridad en circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, actual director de gestión logística, investigado por el accidente que dejó 81 fallecidos y 140 heridos el 24 de julio de 2013. Dentro de la Cámara Baja, Cortabitarte ha negado cualquier responsabilidad y ha cargado contra el maquinista del tren. Ni participamos en el diseño de la curva, ni en el establecimiento de las velocidades máximas prescritas, ni en la fijación de las señales en la vía, ni en la construcción e instalación de la vía, ni en la evaluación de seguridad que la realiza la empresa constructora y que supervisa el evaluador independiente, ni en las decisiones para la modificación del proyecto. Este maquinista iba incumpliendo el cuadro de velocidades máximas. Iba hablando durante más de 100 segundos por teléfono, en las cuales cualquier impacto visual, cualquier impacto sonoro lo obvió completamente a lo largo de este recorrido. Desde hace 50 años en Pascual tenemos una cosa muy clara. Nosotros no hacemos leche, la leche la hacen las vacas. Por eso es tan importante para nosotros que todas nuestras granjas tengan el certificado de bienestar animal. Todos nuestros ganaderos madrugando y dando lo mejor cada día del año para garantizar el bienestar de esos animales. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. El consejero de Sanidad reconoce que el concurso de traslados de especialistas generará problemas para cubrir determinadas plazas en los hospitales comarcales. La idea es solucionarlo mediante la bolsa de interinos que se genere durante dicho proceso. Parece que plantea algunos problemas. El que algunos especialistas hospitalarios se desplacen porque han pedido plaza en otro hospital supone que desplazan a su vez a algunos interinos que nutren las bolsas de interinidades y que vamos a intentar con esas bolsas de interinidades cubrir las plazas que quedan vacantes en los hospitales comarcales. La Consejería de Sanidad y la Caixa han renovado el acuerdo económico que permite prestar atención especial a las personas que se encuentran en cuidados paliativos. 2 equipos formados por psicólogos y a trabajadores sociales atienden a estos enfermos que se encuentran en el final de la vida. Cubren todas sus necesidades emocionales y también las de sus familias. El servicio se puso en marcha hace 10 años en Salamanca y en Burgos. Ahora ya se presta en 8 hospitales. Once asociaciones forman parte de la Federación de Salud Mental de Castilla y León, que hoy celebra sus bodas de plata. Surgieron hace 25 años para mejorar las condiciones de las personas con algún problema de salud mental. Reconocen que ha sido mucho el camino recorrido en este tiempo, pero piden más. Recuerdan que necesitan más recursos residenciales y más puestos de trabajo para estas personas. Hay muchos recursos, ya disponemos de viviendas, disponemos de centros especiales de empleo, disponemos de las asociaciones, del SA, tenemos muchos servicios y recursos, pero nos hacen falta más. Hemos conseguido dotarnos de un modelo de atención sociosanitaria coordinada que en el año 2017 permitió atender a 4.000 personas con enfermedad mental.
Casi 450 mujeres procedentes de todo el país han acudido hoy a la gala de entrega de los Premios Nacionales Mujer Rural 2018 que se ha celebrado en Segovia. La galardonada el año pasado, Belinda Washington, ha sido la encargada de presentar el acto. Diferentes perfiles, pero un mismo objetivo, convertirse en defensoras de la lucha por la igualdad. Sí, más en mi época, imagínate, en plenos años 60 y 70, pues, y siendo una mujer joven, en aquella época muy mona, pues la verdad es que sí, que había muchos obstáculos, mucho. Siempre hay una lucha que tenemos que tener esa conciencia, no abandonarla y bueno, las libertades son muy frágiles en el sentido que si no las cuidamos se pierden también rápido. Que necesitamos que nos paguen igual que a ellos. Es que entre nosotras ya no necesitamos contarnos que no queremos que nos violen, que no. Parece como que ese discurso siglo XXI no deberíamos de estar en él y sin embargo aquí estamos. Una gala que recuerda a las mujeres que como la artesana Consuelo Baviano trabajan en el campo y se enfrentan a problemas como una brecha salarial del 36% entre hombres y mujeres. Muchos jóvenes piensan que el asfalto les da de comer y lo que no se dan cuenta es que la comida sale realmente del campo, de la gallinita, de la simiente, de la agricultura, y se puede hacer una agricultura sostenible, se puede combinar con muchas otras actividades. Un acto que también quiere visibilizar a las mujeres víctimas de violencia de género. El 60% de ellas se localizan en las zonas rurales. Concentración, ya lo ven, y algunos nervios. Nos hemos encontrado esta tarde en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Allí 120 alumnos de danza se han enfrentado a una prueba decisiva. El casting que ha organizado el Ballet Imperial ruso para su próxima función en Valladolid. Cerca de 40 jóvenes bailarines serán seleccionados para poner en escena el Cascanueces el próximo día 9 de diciembre. Óleos, collage, dibujos, todas las técnicas y todos los soportes utilizados por Esteban Vicente ahora se pueden contemplar en la vida interior del artista. Es una muestra permanente compuesta a partir de las donaciones del propio artista segoviano. Así, con este pequeño homenaje nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes, nos vemos mañana. Feliz noche. En total, 142 obras de todos los tamaños, formas y colores. Las más antiguas, estas, de 1925. Todo un recorrido cronológico para culminar en las más recientes antes de su muerte. Estas otras, de finales de la década de los 90. Su origen, una fusión expresionista. Entre dos mundos, entre dos tradiciones culturales, la española y la americana, transformadas por la original perspectiva, por el original lenguaje plástico del artista. Unas obras donadas por el propio artista, pero sobre las que el museo se ha permitido una última licencia. Es darle un título a esta exposición, La vida interior del artista, que pretende poner de manifiesto la quinta esencia del pensamiento de Esteban Vicente. Una quinta esencia relacionada con el movimiento del impresionismo, aunque para muchos Esteban Vicente, junto con varios artistas de la época, pertenecían a un movimiento propio. No hablará tanto de expresionismo abstracto, sino de impresionismo abstracto, que realizaban una pintura creada a partir de un sentimiento íntimo. Un pintor solitario que transformó su habilidad en el arte en una necesidad para poder expresarse.